En esta ocasión hablaremos un poco acerca del desarrollo del aparato digestivo. Ustedes van a ver en el transcurso de esta pequeña conferencia que muchos de los aspectos que vamos a explicar solo los vamos a recordar porque ya han sido abordados en otros temas. Recordemos que ya a estas alturas son muy pocos los temas que quedan por exponer y ustedes ya han venido acumulando una serie de conocimientos que les van a permitir poder comprender mejor cierto fenómeno. Este es el primer ejemplo. Esta imagen no es ajena para ustedes y lo que ustedes están viendo es un fenómeno que se conoce como plegamiento cefalocaudal o longitudinal, muy bien explicado en conferencias anteriores. Ya conocen las estructuras, ya conocen a la cavidad amniótica, al disco germinativo y ya conocen al saco vitelino secundario o definitivo, pedículo de fijación y todo este espacio que correspondería a la cavidad coriónica. Y la historia de esto ya se la saben. Es el plegamiento, empiezan unas pequeñas acuaduras en las regiones anteriores y posteriores del disco, las cuales se van haciendo cada vez más prominentes, permitiendo que parte del saco se vaya incluyendo. Ya en este momento, esta pequeña porción que ya no le pertenece al saco, sino que ya se ha incluido producto de plegamiento, este pequeño espacio ya es lo primero que se constituye como intestino anterior. De igual manera, en las regiones posteriores, ya este pequeño espacio, incluyendo el alantoide, ya este pequeño espacio se considera como intestino posterior y observamos que la comunicación es muy amplia, pero como el plegamiento se sigue dando y el enrollamiento se sigue dando hasta que el embrión adopte una forma de C, es lógico que cada vez mayores porciones del saco vitelino secundario se van incluyendo a la recién formada cavidad intraembrionaria que en este momento se está formando, y cada vez más territorio que antes le pertenecía al saco vitelino definitivo le está perteneciendo ahora, producto del plegamiento, al nuevo intestino primitivo que se está formando. Y aquí lo vemos muy claramente, ¿verdad? Está muy ampliamente formado el intestino anterior y el intestino posterior, y la comunicación está siendo cada vez más reducida. De manera que producto final y completo de este plegamiento, cuando ha culminado, vemos un embrión totalmente en forma de C. Vemos que la mayor parte del saco vitelino ha sido incluido, formando un nuevo espacio en forma tubular, a lo que nosotros conocemos como intestino primitivo, y con una pequeña comunicación de restos del saco vitelino que ya no se pueden incluir porque es lógico, el saco vitelino es mucho más grande y van a quedar pequeños restos comunicados por un espacio llamado conducto onfalomesentérico o vitelino. Recuerden que este espacio tiene dos nombres para que no se confundan luego y piensen que el conducto onfalomesentérico es una cosa y el conducto vitelino es otra cosa. Es la misma estructura con dos nombres distintos. Okay. Resumen, lo que nosotros hemos visto aquí en el plegamiento longitudinal es la formación del intestino primitivo. ¿Qué es lo que resta ahora? Explicar cada una de las porciones en las que se divide este intestino primitivo para conocer cómo se forma lo que nosotros ahora conocemos como intestino, partiendo desde el esófago, estómago, duodeno, yeyuno, ilion, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y el resto de las porciones terminales del intestino posterior. Esa es la historia, un poquito de regulación molecular, un poquito de detalle acerca de cada una de las porciones, un poquito de detalle acerca de la formación de las glándulas anexas, y verán que el tema no es nada complicado. Otra de las cosas que ustedes deben de dominar, y ya nosotros se las ponemos aquí en forma gráfica y también en forma escrita,
para que ustedes puedan pausar esto y poder digerirlo de una manera un poquito más calmada. Son los límites que tiene el intestino primitivo. Y los límites son bien sencillos. Recuerden una cosa, aquí vamos a mencionar al intestino faríngeo, del cual no vamos a hablar. ¿Por qué no vamos a hablar del intestino faríngeo? Porque este tema ya se abordó en el tema de cabeza y cuello, ¿sí? El intestino faríngeo no es más que aquella porción del tubo que está muy cercana al estomodeo, que es la boca primitiva, al cual le brotan esas estructuras salientes y vaginadas que se llaman bolsa faríngea. Cada una de las bolsas da su derivado definitivo, y ese tema fue ampliamente abordado en el tema de cabeza y cuello. Cualquier duda o cualquier referencia, ahí está el texto guía o el video que se le facilitó para este tema. Solamente lo vamos a mencionar ahorita como parte del límite. Entonces el intestino faríngeo, por decirlo de alguna manera, inicia en el estomodeo, o mejor dicho en la membrana bucofaríngea, y termina en el divertículo traqueobronquial. Este divertículo es el que va a dar lugar a la formación de los pulmones, como se explicó en aparato respiratorio. El intestino anterior, propiamente dicho, inicia desde el divertículo traqueobronquial y culmina en la aparición del divertículo hepático. Aquí ya podemos observar de que parte, o mejor dicho, derivados del intestino anterior van a ser el esófago, el estómago y una pequeña porción del duodeno. También aquí en este mismo sitio aparece el páncreas como órgano, que lo vamos a explicar más adelante. Y a partir del divertículo hepático se continúa con el intestino medio, de manera que el intestino medio empieza en el divertículo hepático y va a culminar en la unión de los 2/3 derecho con el tercio izquierdo del futuro colon transverso. Eso nosotros no lo podemos apreciar bien ahorita. ¿Por qué? Porque sencillamente él no está diferenciado ni ha crecido el intestino como para poder diferenciar cada una de las porciones. Pero desde el punto de vista anatómico, ese es el límite, que aunque no lo podamos apreciar muy bien ahorita, podemos calcular que más o menos está como a ese nivel. Entonces ya podemos sacar deducciones que el intestino medio va a abarcar la parte final del duodeno, va a abarcar la mayor parte del yeyuno, hasta más o menos por aquí, y va a abarcar una parte del ilion y una pequeña parte del colon ascendente y del colon transverso. Más o menos como aquí terminaría el tercio final del colon transverso, y a partir de aquí esto sería intestino posterior, que el intestino posterior abarcaría la parte final del colon transverso, todo el colon descendente, y a las partes finales, ¿verdad? Lo que corresponde al sigmoide, al recto, canal anal y el ano propiamente dicho. Entonces cada una de estas porciones las vamos a ir abordando poco a poco, pero es bueno que ustedes se vayan acostumbrando a los límites, que es muy importante saberlo. Esto habla acerca un poquito de la regulación molecular. La regulación molecular ustedes pueden ir a profundizarla en el libro, pero esta es la parte más, diría yo, más general o más amplia que podríamos abarcar. Y es relativamente sencilla porque es algo que nosotros conocemos como una interacción epitelio-mesenquimática. Es un diálogo que existe a nivel molecular, es un diálogo donde las palabras no son palabras, sino que son moléculas. ¿Y quién empieza el diálogo? El endodermo, que está representado aquí por una capa de corona amarilla. ¿Y cuál es la palabra que emite? Una molécula que se conoce como SHH o erizosónico. Erizosónico es el primero que se expresa y actúa sobre quién. Bueno, sobre el tejido que tiene muy cercano, que en este caso es el mesodermo. El mesodermo responde al diálogo o a la primera palabra emitida por el erizosónico de parte del endodermo.
expresando una cadena de genes que tiene anidados, y que en ese momento, si ellos no reciben el llamado de erizo sónico, ellos no se expresan. Por eso es que se trata de un diálogo. En ese momento el mesodermo empieza a expresar una serie de genes que se comprende como la cadena OX. Lo OX, como bien la palabra lo dice, es una cadena que está compuesta por muchos genes que se han numerado, ¿verdad? Desde el 9 hasta el 13. Obviamente que estos tienen ubicación regional, y eso es lo que hace que las distintas porciones del intestino sean distintas una de la otra. Una vez que estas porciones se han despertado y se han expresado, responden al endodermo, instruyéndolo acerca de cómo debe diferenciarse sus porciones epiteliales. Recordemos nosotros que la histología, la arquitectura, la estructura de cada una de las porciones del intestino son muy distintas. Unas tienen vellosidades, otras no tienen. Unas tienen criptas de Lieberkühn, otras tienen criptas de Lieberkühn más profundas. Unas tienen células caliciformes en menor cantidad, otras muy abundantes. Y todos esos detalles que nosotros ya hemos discutido en la asignatura de histología es parte de la respuesta y del diálogo que se establece entre erizo sónico y los genes de la cadena OX. Eso, ¿verdad? Mayores detalles ustedes pueden consultarlos en su texto. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de los mesenterios. Ya saben que no soy muy dado a las diapositivas que están muy cargadas de letra. Solamente vamos a recalcar algunas cosas. Si ustedes quieren leerla totalmente, pausenla y leanla y analízanla, y que les sirva para reforzar, o una especie de resumen para reforzar su estudio en su texto. Vamos a mencionar aquí dos cosas importantes: que existe un mesenterio dorsal y existe un mesenterio ventral, que es lo que nosotros vamos a explicar en detalle con ayuda de algunas imágenes. Primero vamos a explicar el mesenterio dorsal, que es uno de los que es el más grande y es uno de los más relevantes, y luego uno que se forma secundariamente, que es el mesenterio ventral. Esta imagen que ustedes ven aquí es muy conocida, es el plegamiento lateral del embrión, y nos está indicando, obviamente que aquí se han omitido algunas imágenes, digamos aquí se ha omitido lo que son los somitas y todo lo que es el mesodermo intermedio, y solamente nos hemos quedado con el mesodermo lateral, que es el que nos importa estudiar ahorita. Aquí tenemos el mesodermo lateral en sus dos hojas, en su hoja visceral y en su hoja somática. Bien, siempre el límite que divide al mesodermo esplácnico, que es el que rodea al saco vitelino primitivo, que se está transformando ahora en este momento en intestino primitivo, llega hasta aquí. Hasta aquí llega el límite del mesodermo ventral, de la hoja lateral, ¿verdad? Y esta parte que corresponde acá, ya esto es mesodermo de la hoja lateral, pero es mesodermo somático, y esto es la capa que cubre a la cavidad amniótica, que no nos olvidemos de eso. En el plegamiento lateral, ya lo conocemos, empiezan a ocurrir, producto del crecimiento excesivo de los somitas, un plegamiento a cada uno de los lados. Ese plegamiento crece y es cada vez más abarcante, de manera que el amnios pasa de ocupar una posición eminentemente dorsal y es mucho más abarcante. Y aquí ya hemos llegado prácticamente hasta las regiones ventrales del embrión. Estos bordes que ustedes ven que están inconclusos, que no se han terminado de cerrar, se terminan culminando para cerrar completamente la pared ventral y la sellan completamente. Estos dos se unen y se sella completamente. Entonces vea cómo es la posición de las hojas somáticas y de las hojas viscerales o esplácnicas. Pues la hoja esplácnica siempre sigue rodeando aquí al nuevo tubo digestivo que se está recién formando, y por fuera continúa rodeando a los restos del saco vitelino, mientras que la hoja somática
ahora está rodeando a la nueva cavidad intraembrionaria que recién se está formando, ¿verdad? Esto es una explicación repetitiva porque ya la hemos dado en formación de cavidades corporales, la vimos en desarrollo periodo embrionario, porque los plegamientos son comunes a todos estos procesos. Pero quiero que vean el detalle. El límite entre una hoja somática y una hoja esplácnica siempre ha sido ¿verdad? Es decir, siempre una hoja se continúa con la otra, pero cuando se da el cierre completo y la pared ventral se sella completamente y podríamos decir, se independiza el intestino primitivo de todo lo que era antes saco vitelino, salvo en la porción donde se comunica con los restos a través del conducto onfalomesentérico, pero el resto del intestino queda completamente independiente. Todo lo que es intestino anterior y posterior es totalmente independiente, y solo una pequeña porción del intestino medio queda comunicada parcialmente. Entonces, esta porción que pudiese corresponder a una parte del intestino anterior ya se ha incluido completamente, pero ahora vemos que todo lo que rodea propiamente el intestino, esto es la hoja esplácnica, y todo lo que rodea a la nueva cavidad intraembrionaria empieza aquí y va, sigámoslo, lo seguimos aquí rodeando toda la cavidad intraembrionaria, revistiéndola toda la cavidad intraembrionaria, y termina aquí. Entonces vemos que aquí hay un tejido de más, es un tejido redundante que antes no existía. Antes el tubo estaba pegado completamente, ahora está desprendido de él. ¿Qué significa eso? Que esta parte del tejido ha crecido, permitiendo que el tubo cuelgue en la cavidad intraembrionaria. Este tejido redundante, que recibe aporte de ambas hojas, recibe aporte de la hoja esplácnica y recibe aporte de la hoja somática, ambas han crecido y ambas han dado un aporte, es lo que se conoce como mesenterio dorsal, y por eso es que se le llama una doble hoja de peritoneo, una aportada por la hoja esplácnica y otra aportada por la hoja somática. Esta doble hoja, que no se les olvide, que es continua a todo lo largo del tubo digestivo, es lo que se conoce como mesenterio dorsal. En medio de ese mesenterio puede desarrollarse, y de hecho se desarrollan algunos órganos como el vaso, como el páncreas, se desarrollan en medio de esa hoja, que son los denominados órganos intraperitoneales. Entonces, esperemos que esta explicación haya sido clara como para poder que ustedes deduzcan de dónde sale el mesenterio dorsal. Esto lo explica el libro. Lo que pasa es que hay que leerlo, hay que tratar de comprenderlo, leerlo varias veces. Algunos muchachos lo agarran mucho más rápido, pero espero que esta explicación sirva de apoyo para que la lectura les resulte mucho más favorable. Bien, aquí lo que hemos hecho es un corte parasagital del embrión, y lo estamos viendo en su cara lateral. Es una vista lateral del embrión con un corte parasagital que nos permite ver todo el recorrido del tubo digestivo. Y aquí ya está un poquito más diferenciado, ya vemos que aquí ya se ha ensanchado en forma de estómago, ya han aparecido los brotes del hígado, y el hígado se ha desarrollado bastante bien. Y lo que nos interesa ver es la longitud o apreciar el mesenterio dorsal. Aquí esto es lo que se denomina el asa digestiva, y si ustedes se fijan, todo el tubo digestivo está pegado a la pared dorsal del embrión a través de esta capa anaranjada que le estamos marcando, que se denomina mesenterio dorsal. El mesenterio dorsal sirve, entre otras muchas cosas, para llevar irrigación, ¿verdad? Aquí tenemos el trombo celíaco, aquí tenemos la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y aprovechamos para mencionar que tanto el duodeno como el páncreas tienen una doble irrigación, reciben sangre, aporte del trombo celíaco, y reciben un aporte de la mesentérica superior. Esa es una de sus características principales. Y el otro tejido
que nosotros podemos aprovechar para explicar aquí es el desarrollo del mesenterio ventral. El mesenterio ventral tiene una historia diferente porque el mesenterio ventral empieza a desarrollarse a partir del septum transversum. El septum transversum, si ustedes se recuerdan, es aquel pedazo de tejido mesodérmico que aparece para intentar dividir por primera vez la cavidad torácica primitiva de la cavidad abdominal primitiva, porque antes el embrión tiene una sola cavidad. Entonces esta capa de tejido intenta dividirla, pero no lo logra, ¿verdad? Pero es el primer intento de poder formar el diafragma. Al final esta parte del septum transversum termina formando el centro tendinoso del diafragma, que es una de las porciones más importantes, y pues otras estructuras que se hablaron en su momento terminan aportando para la formación del diafragma como estructura. Bien, pero lo que nos interesa en este momento es de que ustedes vean cómo en un inicio este septum transversum es invadido por el hígado en crecimiento. Empieza a aparecer un esbozo, se forman unos cordones hepáticos, pero parte del desarrollo del hígado es infiltrar al septum transversum y literalmente se mete en medio de él y empieza a desarrollarse en él. Por lo tanto, lo que antes era una sola hoja que unía al estómago con la pared ventral, ahora queda dividida. ¿Por qué? Por el crecimiento exuberante del hígado. Entonces el hígado, diríamos que parte el septum transversum en dos porciones. Lo parte en una que va de la pared ventral al hígado desarrollado, que se conoce como ligamento falciforme, y otra que va del hígado a la pared anterior del estómago, que se conoce como epiplón menor, ¿verdad? Y esta es la historia del mesenterio ventral, que si ustedes se fijan en la extensión es mucho más corto, porque abarca desde las porciones inferiores del esófago hasta una parte del duodeno, muy distinto al mesenterio dorsal, que es mucho más abarcante, que va desde el esófago hasta las porciones finales del intestino grueso. Y esa es la historia de los dos mesenterios. Ahora bien, hablemos rápidamente en detalle del desarrollo de cada una de las porciones, recordando a qué tipo de intestino pertenece. Hablando del intestino anterior, hablemos del esófago. El esófago, esta es una historia relativamente sencilla. El esófago es un tubo corto, porque cuando se desarrolla el embrión, todas las estructuras, todos los pulmones, digamos, el bloque que forma el pulmón, el corazón y el diafragma inclusive están formados o se formaron en regiones bastante cefálicas, bastante altas. Sin embargo, cuando ya el embrión se termina de desarrollar, estas porciones descienden, el diafragma desciende y trae consigo el corazón y los pulmones. Por lo tanto, el esófago tiene que elongarse y tiene que crecer. Y digamos que la elongación del esófago es el fenómeno embriológico más relevante. El otro fenómeno importantísimo del esófago es la aparición del divertículo respiratorio. Estos detalles los vimos en el aparato respiratorio. Y de ese brote, ya esa historia ya se la conocen, empieza divisiones dicotómicas, que es lo que permiten que se forme el árbol traqueobronquial propiamente dicho. Y aparece también el reborde traqueosofágico, que es una estructura en forma de tabiques que se termina fusionando, permitiendo la independencia del esófago de la futura tráquea, y cuyo paso de aire y alimentos respectivamente queda regulada por una estructura llamada epiglotis. Esta historia ustedes ya la conocen. Y también la historia de las malformaciones por el desvío de este tabique, que va a terminar concluyendo en atresias, en fístulas y en comunicaciones anómalas, siendo esta la más común, con un fondo de saco ciego en la porción proximal del esófago y terminando con una fístula en la porción distal del esófago. El resto son variantes menos importantes, unas más o menos peligrosas que la otra, por la entrada de restos alimenticios a la tráquea, lo que puede ser muy peligroso. Entonces, esta variante ustedes pueden aprovecharla para estudiar tanto para el tema de digestivo como para el tema de
respiratorio. Como nosotros habíamos dicho que el esófago crecía, fue una anomalía. Consiste en que el esófago no se elongue o no crezca de manera adecuada, quedando un poco corto. Por lo tanto, el estómago, como estructura histológica, con toda su composición de glándulas y producción de ácido clorhídrico, se da en una zona muy superior. Por lo tanto, atravesando el hiato esofágico, esto causa realmente grandes molestias digestivas, porque esta zona está produciendo ácido clorhídrico y es mucho más fácil que haya reflujo al esófago, y esto es lo que se conoce como hernia hiatal por deslizamiento. Y las hernias parahiyatales, donde parte del estómago atraviesan un hiato ensanchado y también pueden provocar grandes problemas digestivos. Hablemos un poco del estómago, que es un detalle muy importante. El estómago, esto hay que analizarlo, esto no es de entenderlo a la primera, esto es realmente de ir al libro y terminar de entenderlo, imaginárselo, ¿verdad? Nosotros vamos a dar los detalles que podemos en el poco tiempo que nos queda para este video. Lo más importante del estómago es que él gira en dos ejes, gira en un eje longitudinal y gira sobre un eje antero-posterior. El eje longitudinal, hagamos de caso que atravesamos el estómago con una varilla sobre su eje longitudinal, aquí, de manera que el estómago, la única oportunidad que tiene es girar en este sentido, y él lo hace. Él gira 90 grados en sentido de las manecillas del reloj o en sentido horario. Cambia un cuarto de circunferencia, y de manera que todo lo que está en posición anterior, como el giro es a favor de las manecillas del reloj, ahora queda en posición derecha. Todo lo que está en posición derecha ahora queda en posición posterior. Todo lo que está en posición posterior ahora queda en posición izquierda, y todo lo que era en posición izquierda ahora queda en posición anterior. Esto, por decirlo de alguna manera, causa un trastorno en todas las estructuras del estómago, pero eso es lo que permite su posición, su forma, el crecimiento de sus curvaturas, y eso es lo que facilita muchísimas cosas, ¿verdad? Como el estómago no está libre en la cavidad abdominal, sino que está sostenido por el mesenterio dorsal y está sostenido por el mesenterio ventral, pues también va a causar la tracción de estas estructuras. Y como hay estructuras creciendo dentro de estos mesenterios, también va a alterar la posición de esas estructuras. Esta imagen no es tan buena, pero hay otras imágenes mucho más ilustrativas que pueden explicar esto. Y el otro eje por el que rota el estómago es el eje antero-posterior, en el cual es un pequeño giro, de manera que permite la elevación del esófago en este sentido. Si ustedes miran la flecha, aquí se eleva un poco, aquí desciende un poco, y esto permite la elevación del duodeno, que es la estructura que viene a continuación, su posición al lado derecho y su adopción de una pequeña forma de C en la que va a quedar el duodeno en este momento. Pero básicamente esos son los dos. Lastimosamente no tenemos imágenes animadas que puedan facilitar observar este giro, que realmente es un giro muy sencillo. Aquí podemos apreciar, miren, esta es la posición original del estómago antes de que gire. Si ustedes se fijan, todo está en línea recta. El estómago es el eje central, el vaso que ha crecido en medio del mesenterio dorsal está por detrás, por decirlo de alguna manera, del estómago, y el hígado que ha crecido en medio del mesenterio ventral está por delante, por decirlo de alguna manera, del estómago. Cuando este señor gira los 90 grados en sentido de las manecillas del reloj, lo hace en este sentido, de manera que el vaso tiende a adoptar posiciones izquierdas y el hígado tiende a adoptar posiciones derechas, como son las posiciones actuales, ¿verdad? Yo pienso que esta es una de las imágenes que nos permite visualizar de una manera más clara las consecuencias del giro del estómago de esos 90 grados en sentido de las manecillas del reloj. Aquí nosotros vemos cómo el
se ha formado el epiplón menor. Esta imagen ya ustedes ya la conocen, ya la vieron. Esto es la formación del epiplón menor, y el tejido que crece por detrás del estómago, es decir, dorsal, que crece dorsal al estómago, que es esta porción de mesenterio dorsal, es lo que forma el denominado epiplón mayor. Ahora, el epiplón mayor, como el estómago cambia de posición, también cambia de posición el mesenterio dorsal, y este empieza a crecer abundantemente, se vuelve un tejido muy redundante, esta porción de aquí, y finalmente termina creciendo y se vuelve un tejido muy abundante que se conoce como el epiplón mayor, que forma una especie de delantal, como una doble capa que cubre la mayoría de las vísceras, que eso lo vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí lo vemos, miren, el producto de la tracción y el crecimiento del epiplón mayor. Aquí lo vemos como una especie de hoja doble cubriendo a la mayor parte de la víscera. Esto también explica lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Los cambios de posición. Ya aquí el giro se ha dado, ya el hígado va buscando una posición derecha, el vaso una posición más izquierda, y ya se han formado también los esbozos del páncreas, los que ya no logran encontrar un espacio en las porciones derechas, por lo tanto tienen que replegarse a la pared dorsal del embrión, y por eso es que pierden parte de su capa, de su doble hoja de peritoneo, y solamente quedan cubiertos en su cara anterior, volviéndose una parte del páncreas retroperitoneal, pero de manera secundaria. Este es un corte sagital que nos permite ver cómo esto es el epiplón mayor, y cómo inicialmente es una doble hoja, ¿verdad? El espacio es lo que se conoce como bolsa aumental o trancavidad de los epiplones, y al final esto, producto de la cercanía, se termina fusionando, formando una sola estructura llamada epiplón mayor, y la bolsa aumental se reduce a ese pequeño espacio por detrás del estómago. De parte del intestino anterior, siempre con el intestino anterior, el duodeno ya habíamos dicho, ¿verdad? Esos son los pequeños detalles en el duodeno. Producto del giro sobre su eje antero-posterior del estómago, se va a la derecha, adopta una forma de C, tiene una doble irrigación, se vuelve retroperitoneal junto con la cabeza del páncreas, producto del giro que tiene el estómago. Y un detalle muy importante, que en el segundo mes su luz se obstruye, es decir, hay un crecimiento del endodermo, lo que oblitera completamente su luz, pero que luego se vuelve a recanalizar. Y recordar que tiene una doble irrigación de parte del tronco celíaco y la mesentérica superior. Esto solamente habla acerca del giro, pero aquí solamente hemos agarrado al duodeno propiamente dicho, con la porción que le corresponde del páncreas, y vemos cómo gira en esta posición. Esto obviamente que es secundario al giro del estómago, y termina adoptando una posición totalmente dorsal, adosándose esa pequeña parte a la pared y volviéndose junto con la cabeza del páncreas totalmente retroperitoneal, porque esta capa se fusiona completamente y solamente queda cubierto de peritoneo en esta porción, ¿verdad? Esto habla un poco acerca de la regulación molecular del hígado. Interesante la regulación molecular del hígado, y es bien sencilla. Miren, en un principio el endodermo es capaz de inducir para que todo el endodermo se convierta en hígado. Es decir, si nosotros dejáramos actuar al hígado a su gusto, sin ninguna restricción, él se transformaría todo en hígado. Esa es mala idea, ¿verdad? Entonces, como hay una tendencia a que todo se haga hígado, lo que el organismo hace es bloquear esas pretensiones que tiene el endodermo de convertirlo todo en hígado, y lo bloquea. ¿Quiénes actúan en el bloqueo? Bueno, muchas estructuras. El mesodermo, propiamente dicho, que está todo alrededor, el ectodermo y la notocorda producen sustancias que inhiben el crecimiento
de estas moléculas capaces de convertir el endodermo en hígado. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que ahora nada se puede transformar en hígado. Entonces, después que todo era hígado, ahora nada puede ser hígado. Y eso tampoco es bueno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Abrir una pequeña ventana molecular donde se permite el crecimiento del hígado en el sitio donde se necesita. ¿Quién hace eso? Lo hace el mesodermo cardíaco, que está en esta zona, es decir, el mesodermo que aporta para el corazón, que está en color rojo, aporta FGF2 y también parte del septum transversum aporta juntamente, y entre los dos, ¿verdad?, producen FGF2 y BMP5, los cuales son inhibidores de los inhibidores y abren una pequeña ventana en esa zona que está pintada de color rosado. Entonces, esta ventana es la única ventana donde se desinhiben a los inhibidores, permitiendo que el endodermo entonces cumpla con su sueño de convertirse en hígado, pero solamente en esa zona, porque el resto de la zona está bloqueada, como lo indican estas pequeñas flechas. Esa es la historia interesante de la regulación molecular del hígado, de manera que aquí se establece en esta zona inhibida el campo hepático, y es aquí solamente donde se permite el crecimiento del hígado, ¿verdad? Tómalo como un cuento bonito, como un cuento interesante, a la hora de que alguien les pregunte cuál es la regulación molecular del hígado. Con respecto al páncreas, hay algunas cosas interesantes. El páncreas se forma a partir de dos esbozos, un esbozo ventral, un esbozo dorsal. El esbozo dorsal siempre es más grande, y esto es sencillo, ¿verdad? Producto del giro que sufre el estómago, y también producto del giro que obliga al duodeno para reposicionarse, también cambia de posición estos esbozos, haciendo que el esbozo pancreático ventral gire buscando al esbozo pancreático dorsal, y una vez que gira se posiciona por debajo de él, fusionan sus conductos y finalmente se convierte en un solo órgano. ¿Cuáles son los accidentes que pueden ocurrir aquí? Básicamente dos. Que durante la migración de esta porción del páncreas ventral queden restos, y esto se conoce como páncreas accesorio, o que el esbozo pancreático ventral sencillamente no se mueva de su lugar, pero en el intento de quererse fusionar, ambos es decir, crecen, intentan fusionarse sin que uno de ellos gire, y se logran fusionar, quedando el duodeno en medio y sufriendo una pequeña estrangulación del duodeno. Y eso se conoce como páncreas anular, ¿verdad? Que es una anomalía bastante interesante de analizar. El intestino medio es también un poquito, diríamos, complejo, porque lo primero que nosotros tenemos que entender es de que recuerden que el intestino medio empieza en las porciones más distales del duodeno y termina en la unión de los 2/3 y el tercio del colon transverso, que en este momento no se ha formado. Pero lo que sí es observable en este momento es de que el intestino medio se caracteriza porque en un inicio él adopta esta posición, formando una especie de asa, una estructura en forma de U, y esto es lo que se conoce como asa intestinal o asa digestiva, el asa intestinal. Entonces, esta asa debe de crecer con el tiempo. Cuando ella crece, parte de las vísceras no logran caber en la cavidad abdominal y tienen que salir. Eso es la formación de la hernia umbilical fisiológica. Pero también parte del desarrollo de esta hernia es su retracción y su regreso a la cavidad abdominal. Entonces ocurren muchos fenómenos aquí. Primero, el crecimiento del tejido. Segundo, la salida. Tercero, la retracción. Y cuarto, el giro de la estructura durante esos dos momentos, ¿verdad? Eso es lo que hay que analizar un poquito. Entonces, bueno, aquí hay detalles que ustedes deben de pausar esto y estudiarlo con más calma, porque no hay tiempo de explicarlo. El asa tiene dos porciones, una rama cefálica y una rama caudal, de las cuales ahí se derivan diferentes estructuras de parte de ella. Bien, hablemos específicamente del giro.
el giro total del asa intestinal es de 270 grados en sentido antihorario. Si ustedes se ponen a pensar, son 3/4 de circunferencia lo que tiene que girar, pero no lo hace en un solo momento. Ella gira apenas 90 grados va saliendo, es decir, durante la herniación, y gira en los restantes 180 grados durante el retorno. Y recuerden que durante el retorno se tiene que dar el acomodamiento de las vísceras, porque tanto en la salida como en la entrada la víscera está creciendo y se está diferenciando. Entonces no es lo mismo lo que sale a lo que entra, porque ya está mucho más desarrollado después, ¿verdad? Entonces recordemos eso: 270 grados en sentido antihorario, 90 durante la herniación y 180 durante el retorno a la cavidad abdominal, tomando como eje central a la arteria mesentérica superior. Por eso es que este es el eje y esta es la dirección del giro de la estructura. Realmente, si ustedes tienen alguna duda, muchachos, con este giro, tendrán que acercarse a los docentes para que nosotros le expliquemos de una manera un poquito más sencilla. El que lo logre entender así a través de la lectura del libro, perfecto, muchachos, pero a veces esto cuesta un poquito. Entonces esta imagen ya nos muestra cuando ya la hernia umbilical se está retrayendo un poco, ¿verdad? Y ya las vísceras están regresando a su posición original. Y aquí nosotros podemos observar de que ya no es solamente una pequeña porción, ya no es solo una rama la que entra, sino que ya esto está muy crecido y muy desarrollado. Esto sirve para explicar que las primeras porciones que entran son las porciones, sobre todo las porciones del yeyuno, que es el que más ha crecido, y el grueso de las vísceras del intestino delgado entran al lado izquierdo de la cavidad abdominal, porque el lado derecho está siendo ocupado primordialmente por el hígado, que está muy crecido en este momento. También sirve para explicar que el intestino grueso no participa en todo este enrollamiento, porque de hecho él crece muy poco. Quien crece de manera exuberante son las porciones del intestino delgado. Y la última porción que entra es la porción del ciego, que no encontrando ya más espacio, lo que hace es entrar al lado derecho, entra ahí con mucho esfuerzo, se coloca por debajo del hígado y luego desciende de manera pasiva junto con su apéndice para ubicar el apéndice en la fosa ilíaca derecha, que es su posición final, ¿verdad? Todos estos giros hay que imaginarlos y ustedes verán que son giros muy interesantes y explican muchas cosas. Aquí hay algunos detalles, igual esto pueden pausarlo. Son algunos detalles que son muy importantes que ustedes recuerden, que los hemos extraído del libro para que ustedes puedan darle importancia a estos detalles de la retracción de la hernia, en qué momento, cuáles son los factores que influyen en esto. Algunas malformaciones, ya sabemos que siempre lo que va a conocerse después como el ilion es la porción que conserva una pequeña comunicación con los restos del saco vitelino. Es decir, aquí originalmente estaba el conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Por eso es que estas anomalías tienen el apellido vitelino siempre. Entonces, ¿qué puede ocurrir con esa comunicación? Lo normal, ¿verdad? Que se oblitere completamente, se forme un cordón fibroso y no pase nada. Pero también pueden quedar restos en las porciones proximales y solamente se obliteran las porciones más distales. Entonces esta pequeña saliente es lo que se conoce como divertículo de Meckel. Este divertículo puede complicarse, ¿verdad? Porque restos ahí cuerpos extraños pueden anidar ahí, puede desarrollarse un proceso inflamatorio y provocar pues, un abdomen agudo. La otra posibilidad es que ambos extremos queden sellados, queden obliterados, pero una pequeña porción queda permeable, se llena de líquido y se convierte en un quiste vitelino, o que quede permeable en todo su trayecto, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como fístula vitelina, y van a ver que restos de material predigerido pueden pasar por esa zona saliendo en la zona del ombligo. Esto ustedes ya lo conocen muy bien, es un ónfalocele por un anillo umbilical agrandado. Para repasar mejor estas anomalías, tanto esta como gastrosquisis, pues habría que ir a revisar el tema de la formación de las cavidades corporales.
Finalmente, el intestino posterior. ¿Cuál es el detalle básico del intestino posterior, muchachos? La verdad es de que existe un espacio común que nosotros lo hemos olvidado un poquito, que es el alantoide. El alantoide ¿verdad? Es una pequeña estructura de forma tubular. Obviamente, como tiene forma tubular, él tiene un espacio donde drena, y es el mismo espacio donde drena o donde va a concluir el intestino posterior. Esto es intestino posterior, esto es alantoide, que tiene una porción más ensanchada. La porción más distal del alantoide se va a obliterar, pero la porción más proximal del alantoide va a crecer y va a formar la vejiga urinaria, como ustedes lo ven aquí, la vejiga urinaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto la vejiga urinaria, que es donde va a ir a caer todos los productos de desecho de la orina en este momento, coinciden en espacio con lo que se está produciendo en el intestino posterior. Este espacio común donde drena tanto el alantoide como el intestino posterior se conoce como cloaca. Entonces, esta cloaca es un espacio común, pero bueno, en las aves la cloaca existe y es un espacio donde realmente confluye la orina con las heces fecales del animal, y ellas cuando defecan y orinan a la vez. Sin embargo, en el ser humano estos espacios deben de ser completamente separados, como en la mayoría de los mamíferos. ¿Cómo hacemos eso? Es lo más sencillo del mundo. Levantamos un tabique. ¿De dónde agarramos material? De este pequeño bloque que se conoce como tabique urorectal, que es un bloque de mesodermo que está por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elongar este tabique urorectal, hacerlo más largo, hasta que logre cubrir este espacio. Y miren, aquí ya lo hemos hecho. Este señor ha crecido lo suficiente. Ese es el que termina de formar las porciones del periné en esa zona con toda su complejidad, y separa finalmente lo que es el intestino posterior de lo que son las porciones urinarias. Entonces ya tenemos bien separadito aquí lo que va a ser vejiga urinaria con parte de la uretra, y a eso es aparato urinario, y tenemos muy bien separadito aquí lo que es el intestino posterior. Aquí en el intestino posterior ocurre un fenómeno muy interesante, y es que el ectodermo que está en la zona periférica invade, penetra y bloquea, es decir, taponea, por decirlo de alguna manera, la parte más distal del canal anal, y por un momento esto queda completamente sellado por un bloque de ectodermo. Obviamente el ectodermo se termina de recanalizar y se permeabiliza, pero eso permite que parte de los derivados del ectodermo penetren un poquito más adentro. Por lo tanto, el límite entre lo que es el epitelio del intestino propiamente dicho con el epitelio plano estratificado, queratinizado, que caracteriza las porciones más distales del canal anal, están representadas por una estructura anatómica llamada línea pectínea, que está un poquito más arriba, ¿verdad? Pero es esa invasión del ectodermo lo que permite que ocurra eso, ¿verdad? Que ciertamente es muy útil, porque le permite protección de un epitelio mucho más fuerte en las porciones de salida, en las porciones más distales, ¿verdad? No es conveniente que un epitelio tan delgado como el del intestino delgado esté muy expuesto y esté muy a la salida, ¿verdad? Eso es una medida sabia de la naturaleza, y es lo que explica muchas anomalías congénitas, como los anos imperforados. Muchas veces ese tapón no se logra recanalizar, y es lo que provoca ciertas alteraciones. Dentro de las anomalías, ¿verdad? Tenemos, como siempre, los tabiques pueden desviarse y pueden dejar espacios más amplios, espacios más reducidos, o definitivamente cerrar algunos espacios. En el caso de las atresias se disminuyen las luces. En el caso de las fístulas permiten trayectos anormales entre el recto y las estructuras que están muy cercanas, como la vejiga, la vagina, el periné. Una de las más comunes, que es el ano imperforado. Esta que a veces se les olvida, es el megacolón congénito o megacolón ganglionar. Fíjense que el detalle es que células de la cresta neural no migran a esa zona, no forman estos ganglios parasimpáticos, y no hay un control adecuado ahí del tono de la musculatura lisa. Por lo tanto, es un colon espástico muy agrandado, donde se pueden acumular grandes cantidades de heces fecales,
y no hay un control nervioso adecuado de esa zona, ¿verdad? Es para que lo tomen en cuenta, que muchas veces esto es material de pregunta porque es una malformación muy interesante de analizar. Aquí tenemos algunas variantes de anomalías. Como ustedes pueden observar acá, lo primero que vemos es que hay un ano imperforado, y como se ha imperforado, obviamente el canal anal ha buscado salida y creó una fístula entre el intestino posterior y que se pega directamente con parte de la uretra. En esta zona también, acompañada con un ano imperforado, igual ha buscado salida, pero en este caso es una mujer, y lo que encuentra es una fistulizarse con la zona de la vagina. Obviamente aquí va a salir material fecal, ¿verdad? Esta es otra variante, siempre un ano imperforado, donde no se logró establecer bien la recanalización. Sin embargo, persiste un pequeño trayecto fistuloso que va a drenar a la zona del periné. Y finalmente aquí pues, todo está aparentemente normal, y lo único que existe es un ano imperforado aislado. Probablemente esta sea una de las anomalías más fáciles de corregir desde el punto de vista quirúrgico, y estas sean un poco más complejas porque eso implica reconstrucción de los músculos del periné, que no siempre se logran, y muchos de estos pacientitos quedan con incontinencia defecatoria. Bueno, jóvenes, sabemos siempre que estos temas son bastante acelerados, bastante rápidos, que queda mucho material que discutir, pero como siempre nuestra intención es facilitarles su estudio. Adelante, jóvenes, y esperemos que a su regreso puedan hacer un seminario muy productivo. Muchísimas gracias.